Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. El mensaje que vamos a ver el día de hoy es uno que ya hemos mencionado antes, pero que es uno de esos mensajes muy básicos, muy básicos. Es decir, que uno realmente tiene que tener en su mente todos los días, hacer esa idea importante. Y es la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a dar, que hemos ido, como he mencionado, hemos dado antes, pero es uno de esos temas súper importantes. Así como es importante la conversión de una persona, también es importante ver su fidelidad. Entonces ahí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, comenzando con esa cita, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice así, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, dice ahí. Entonces nosotros recibimos la gracia y el amor de Dios, ¿verdad?, de parte de Él. Pero para tener comunión con alguien, ¿se refiere nada más de un solo sentido o de ambos sentidos? Se requiere de ambos sentidos. Entonces igualmente cuando dice ahí la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, pero luego dice y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, uno puede ver que es muy importante el hecho de que nosotros entablemos una buena relación con el Espíritu Santo. El propósito entonces de este tema es animarnos a seguir adelante, a ser fieles con el Espíritu Santo, a no ser infieles, ser hallados infieles por Él. Entonces, claro, la primera pregunta para aquellas personas que todavía no son cristianas es: ¿cómo obtengo el Espíritu Santo? Es decir, ¿cómo voy a iniciar yo esa comunión con el Espíritu Santo? Bueno, solamente los que son de la familia de Dios son los que tienen el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Entonces, imagino que tal vez tú ya has escuchado cómo lo que Dios hizo para morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser rescatados del infierno. Entonces eso lo menciona la palabra de Dios, cómo Jesús murió por todos nosotros para darnos vida eterna, y cómo si realmente, si Él no hiciera eso, si no hubiera hecho eso, todos iríamos al infierno, si no fuera por ese gran amor que lo menciona. Yo creo que ya se lo saben de memoria, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, como Cristo ya murió por los pecados del mundo y Él resucitó al tercer día, uno no tiene que ir al infierno, sino que uno puede ir al cielo gracias a Él. Entonces lo importante es eso de que nosotros sepamos cómo responder entonces a ese evangelio. Entonces, la pregunta de todos, ¿quieres ir al cielo? Amén, ¿verdad? Yo creo que todos queremos ir al cielo. Entonces, espero que hayas respondido que sí. Pues, realmente Cristo quiere que lo reconozcas a Él como que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Es muy importante reconocer quién es Él para nosotros. Y luego también quiere que confiese uno, ¿verdad?, su fe en Él así públicamente, que delante de otras personas uno pueda confesar: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él murió por mis pecados, yo creo que resucitó al tercer día. Y muy importante, este otro paso es también arrepentimiento. Él quiere que uno ya cambie de vida, que si antes uno pecaba de esta manera, que uno deje de pecar y uno aprenda a vivir una vida nueva. Entonces fíjense lo que dice Hechos 2:38. Pues aparte de creer, ¿verdad?, de confesar, ¿verdad?, nuestra fe en Él, de arrepentirnos de los pecados, aquí en Hechos 2:38 se nos dice cómo uno obtiene entonces el Espíritu Santo. Entonces Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, como ya viene a morar en nosotros, no somos como otras personas que tal vez piensan: mira, mientras estás así, por ejemplo, el día de hoy, pues muchos le llaman iglesia al edificio, ¿no?, donde se reúnen. Y dicen: en la iglesia, pórtate bien, ¿verdad? Y así en la iglesia, y no andes corriendo porque estamos en la iglesia, y no andes haciendo esto y lo pórtate bien y todo. Y afuera, no, pues haciendo ahí como que no. No, hermanos, imagínense, acuérdense, la iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos miembros de la iglesia, cada uno de nosotros. Nosotros componemos la iglesia. Y cada uno en particular somos templo del Espíritu Santo.
Entonces, así como tal vez antes tú en el pasado pensabas, oh, ahí está esa catedral, o ahí está este templo, o ahí está esa iglesia, o ahí está, como que sí, ay, Dios está ahí, todo eso. En realidad, uno lo puede ver en la Biblia, que entonces cuando uno se bautiza, entonces uno es templo del Espíritu Santo. O sea, uno ya no puede decir, bueno, acá Dios no me va a ver. Bueno, antes tampoco se podía hacer, pero es decir, ya no nada más está de que Dios ve en todas partes, sino que aparte está morando en uno. O sea, cuando uno ya es cristiano, entonces uno está por donde quiera que uno va, uno lleva consigo el templo, porque uno es el templo, el cuerpo es el templo, y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es muy importante, entonces, ¿será que tener una buena comunión con el Espíritu Santo o no? Pues sí, o sea, es muy importante, porque si no, de repente no nos descuidamos, y en serio, tantos problemas suceden porque descuidamos esa comunión con Dios. Ya pensamos que tal vez la comunión con Dios es pues venir a la iglesia, ¿no? Como dicen, o sea, venir aquí, y ahí con eso ya tengo. Porque también tenemos aquí la cena del Señor y todo eso. Y obviamente todo eso Dios quiere que lo hagamos, ya. Dios quiere como iglesia, como su iglesia quiere que lo hagamos. Pero el punto es de que entonces aquí aprendemos, ¿verdad? Y también en la palabra, gracias a Dios que nosotros también tenemos Biblia, porque acuérdense que en la antigüedad nada más los que eran ricos eran los que tenían tal vez ¿cómo se llama? El libro, el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? O de Jeremías o así. Y en el caso nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que la podemos también comprar en una librería y tenerla y estudiarla. Así me refiero como cada uno como miembro de la iglesia. Pero así todos nosotros reunirnos es algo que Dios quiere que hagamos. Porque es bien fácil, por decirlo así, un buen cristiano cuando usted está solo. Pero cuando tiene que lidiar con los demás, cuando hay que saludar, y que cuando tiene que verlos, y cuando todo eso, cuando está con muchas personas, ahí sí, ¿verdad? Ahí uno va creciendo, va incrementando su madurez. Ahora fíjense, ¿cómo mantengo una buena comunión con el Espíritu Santo? Entonces, ok, si usted ya se bautizó, entonces, ok, ahora ¿cómo yo mantengo una buena relación con el Espíritu Santo? Entonces aquí le puse, así como no puedes tener una buena comunión con tu familia si eres un egoísta, es decir, nada más andas pensando en ti. Así también pasa con el Espíritu Santo. Así como tu cónyuge te celaría si empezaras a coquetearle a alguien más, así también el Espíritu Santo te cela cuando empiezas a coquetearle al mundo. Ahora esto lo dice en Santiago 4, 4 y 5. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Y por eso empieza con unas palabras bien fuertes, porque lo está hablando desde el punto de vista espiritual. Personas que ya son cristianas, que ya tienen el Espíritu Santo en ellos, morando en ellos, pero estaban portando mal. Entonces dice Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego fíjense la pregunta que dice ahí, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Se digan, o sea, ahí está bien claro. O sea, ¿ustedes creen que es en vano cuando la Escritura dice eso? No, o sea, Él realmente nos anhela celosamente. O sea, así es desde el momento en que el Espíritu Santo mora en uno, ¿verdad? Él te anhela celosamente. Y nada de que andar ahí coqueteando con cosas del mundo. Eso es como dice ahí al principio, es como si fuéramos almas adúlteras contra Dios. Ahora, ¿qué debo evitar hacer para no perjudicar mi comunión con Él? ¿Qué debo evitar hacer? Entonces, en la palabra de Dios menciona no hacer esto, no hacer aquello, y quién sabe qué, con referencia al Espíritu Santo. Entonces, el primero que tengo aquí es, no debes resistirlo. No debes resistirlo. Ahora, para eso vamos a ir a Hechos 7:51. Hechos 7:51. ¿Se acuerdan? Hechos 7 es cuando está predicando Esteban. Y casi al final de la predicación él dice esto. Pero está predicando, ¿verdad?, a personas que no quieren hacer caso de la palabra de Dios, y por eso les dice lo que les dice aquí. En Hechos 7:51 dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué dice ahí? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces uno puede ver, ¿qué es lo que uno no debe hacer? Uno no debe de resistirse al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo tiene que usted haga esto o aquello, la voluntad de Él, uno no debe de resistirse. En el caso de ellos sí se resistieron. ¿Y qué fue lo que pasó después de ahí? Lo mataron a pedradas a Esteban. O sea, ellos continuaron resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, otra cosa, entonces uno no debe resistirlo. 2,
no debes apagarlo. Es otra expresión que utiliza Primera de Tesalonicenses 5:19, una cita bien cortita. Dice, no apaguéis al Espíritu. Así dice. Entonces aquí yo le puse, la Biblia está llena de profecías inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora menciono lo de profecías porque después de que dice no apaguéis al Espíritu, dice, ni menospreciéis las profecías. Dice así. Entonces la Biblia está llena de profecías inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando menospreciamos lo que Él nos dice, lo llegamos a apagar. Ya, es como cuando tú compartes con un amigo algo que tal vez para ti es muy importante. Y en vez de apreciarlo, te apaga tus ánimos. Así tú platicándole, oh, no, fíjate que aquello y todo, y el otro así. Así como que, o sea, ni haciendo caso. Entonces imagínense, o sea, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos está diciendo, nos está proclamando la voluntad de Él y todo eso. Y si uno no le hace caso, otra vez es como así. Uno lo está pagando. Uno lo está pagando. Entonces, pues eso es exactamente lo que no debemos hacer con el Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Otra cosa, otra palabra que dice aquí en la palabra de Dios que no hay que hacer con el Espíritu Santo es no debes contristarlo. No debes contristarlo. Entonces en Efesios 4:30 es donde se menciona. Efesios 4:30. Y manténganse ahí porque después vamos a ver el contexto. Entonces, fíjense, no debes de contristarlo. Efesios 4:30 es un capítulo que habla un libro que habla acerca de la iglesia, ¿no? Pero aquí en Efesios 4:30 dice, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿a quién se le ocurre contristarlo siendo que Él es nuestro sello de salvación? Imagínense. O sea, ¿cómo va uno a contristar? ¿Cómo se le ocurre a uno hacer eso? ¿Usted trataría mal a su jefe? ¿Usted trataría mal al que le va a pagar su salario? Pues no. ¿Por qué? Pues porque luego si no me la da. Y aquí entonces, ¿cómo uno se atreve a andar contristando al Espíritu Santo, que es el sello de Dios para nuestra salvación? Entonces, no, o sea, no se deben pensar. Entonces, pero lamentablemente muchos sí lo contristan. Ya, pero espero que tú no seas uno de ellos. Ya, hay muchas cosas que contristan al Espíritu Santo, pero solo veamos 2 versículos contextuales para darnos una idea. Por ejemplo, Efesios 4:29, o sea, el versículo anterior al que acabamos de leer. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra, ¿qué dice? Corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, deben ser palabras edificantes lo que uno dice. Y luego el versículo 31, o sea, capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces uno puede ver, ahora, trata a tu familia de esa manera, o sea, trata a tu familia de esa manera mala y verás si no se contristan. No, sí, o sea, si nosotros que somos carne y hueso ahí nos contrista, o sea, cuando alguien nos maltrata y todo eso, el primero que sea afectado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros. Y se anda sacando puras cosas, y no nada más en cuanto a de hablar, sino de acciones. Acuérdense, todo pecado contrista al Espíritu Santo. Entonces es muy importante que no hagamos eso. Es como tentar a Dios a ver si como quiera me salva. O sea, a pesar de andar haciendo algo malo, entonces no. O sea, no hagamos eso. No contristemos al Espíritu Santo. Entonces todo pecado lo contrista. Ya que al pecar le estás dando, fíjense, le estás dando al enemigo un lugar en tu corazón. Como dice, ahí mismo está Efesios 4:27. ¿Qué dice? Efesios 4:27. Está en el mismo contexto de no contristar al Espíritu Santo. Dice el 4:27, es uno cortito. Dice, ni deis lugar al diablo. Entonces cuando uno peca, le está dando lugar al diablo. Entonces, ¿cómo no va a contristar al Espíritu Santo? Y por eso dice, o almas adúlteras. Porque es demasiado obvio. Porque si está él morando ahí y tú estás dándole lugar al diablo, es como que si tú estuvieras con tu cónyuge en tu cama y de repente invitaras a alguien más a dormir ahí con ustedes dos. ¿Cómo se sentiría? O sea, ¿qué tienes? O sea, es algo aberrante, o sea, es algo que simplemente, o sea, ¿cómo te atreves? O sea,
ven sinvergüenza. Entonces igualmente, o sea, cuando uno entonces está pecando, está siendo uno un sinvergüenza. Porque otra vez no es como que uno lo hizo a escondidas de Dios, no, o sea, Él está en uno. O sea, entonces, o sea, Él es el primero que se dio cuenta. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. Créeme, el Espíritu Santo de Dios no quiere verse acompañado del diablo. Acuérdense, nosotros ya estamos conyugados con Cristo. Nosotros ya estamos conyugados con Cristo. Entonces no podemos andarnos conyugando con el mal. Ahora, también algo que no debemos de hacer con el Espíritu Santo es, no debes blasfemarlo. No debes blasfemarlo. Ahora vamos a ir a la cita de Mateo 12, 31 y 32. Vea, esto es lo que más debes evitar hacer, ya que Dios no te lo perdonaría. Y estoy diciendo literalmente, no te lo perdonaría. Dice Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32 dice, aquí está Jesús hablando, ¿no? Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Hablando del pecado contra Él, dice, contra el Hijo. Dice, mas la blasfemia, dice, contra el Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Le será perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Pero dice, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sí se fijan? O sea, es como si Jesús dijera, lo que quieran conmigo yo lo aguanto, pero no se metan con el Espíritu Santo, porque eso no se los perdona. ¿A poco ustedes no son así, por ejemplo, tal vez con su pareja? O sea, que usted le está cuidando y todo, y protegiendo y todo, y de repente que usted está viendo que alguien está tramando hacerle mal a su esposa, ¿cómo se sentiría usted? Usted luego daría la cara y ni se te ocurre meterte con ella. Yo te aguanto lo que quieras, pero ni se te ocurre meterte con ella. Entonces algo así me ha parecido a lo que estuviera diciendo Jesús. Ahora, según este pasaje, la blasfemia se comete cuando uno habla contra el Espíritu Santo. Las personas que llegan a cometer este pecado están tan perdidas, pero tan perdidas, que ni siquiera sienten remordimiento ni arrepentimiento por los pecados que hacen. O sea, ya son personas apóstatas, o sea, ya son personas que ya, o sea, ya no les entra, ya nada. Entonces, o sea, ni siquiera tienen arrepentimiento ni remordimiento. Ahora, ¿qué debo hacer entonces para avivar la comunión del Espíritu Santo? Digo, ya dijimos todas las cosas que no hay que hacer, lo cual ya es suficiente, ¿verdad? Para uno tener tarea de mucho cuidado. Ahora otra vez, esto no debería ser una carga, ¿verdad? O sea, no debería de ser, es como que si yo te dijera, debes ser fiel a tu mujer o debes ser fiel a tu hombre. ¿A poco eso debe ser una carga? ¿O no? ¿Por qué? Porque lo amas, porque la amas. Porque tienen comunión a cada día y todo eso, se ven las caras y se hablan, platican, todo ese tipo de cosas. Entonces no debería ser algo que, sino algo normal. Si realmente el Espíritu de Dios está en uno. Pero tal vez, ¿se acuerdan cuando David pecó? Y luego en su salmo dijo, dando a entender como que por poco el Espíritu Santo se le iba. O sea, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabiendo el pecado que había cometido, los pecados que había cometido. Muy grandes. O sea, él sabía que estaba así. Pero hay unas personas que ni les duele, ni les remuerde, ni nada, porque ya se les fue. Ya. Fue completamente intolerante. Ya estaba lleno ya del diablo, la persona. Entonces es por eso que es muy importante, acuérdense, no debes resistirlo, no debes apagarlo, no debes contristarlo, no debes blasfemar. Ahora, ¿qué debo hacer para avivar mi comunión con el Espíritu Santo? Bueno, obviamente debes hacer lo contrario de lo que acabamos de leer. Es decir, hacer lo contrario de lo que debes evitar. Es decir, en vez de resistirlo, debes dejarte guiar por él. Así como Esteban que decía, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, pues no le resistas, es su voluntad. Me gusta lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces con Él vamos creciendo, con Él vamos madurando, pero haciendo esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces si usted, por ejemplo, es un recién nacido, me refiero cristiano,
Apenas vea, usted nació, apenas tiene, usted hace poco se bautizó, usted hace poco, ¿verdad?, confesó sobre su fe en Jesús, y él está viviendo en su corazón. La manera de madurar es no resistiéndole, o sea, viendo la voluntad de Él, leyendo y ver, oh wow, mira, oh wow, o sea, y pues vamos a hacerlo, vean, Él es su voluntad, vamos a hacerlo. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, en vez de apagarle sus ánimos, que se acuerdan que la palabra era no apagues el Espíritu, entonces, en vez de apagarle sus ánimos, menospreciando su enseñanza, mejor hazle caso a las profecías que Él inspiró a los santos hombres de Dios y que se mencionan ahí en la Biblia. Eso es lo que dice, fíjense, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, ahí nos dice claramente que lo que tenemos aquí escrito fue por el Espíritu Santo. Entonces fíjense, 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, muy importante, en vez de apagarle sus ánimos, menospreciando su enseñanza, escudriña su enseñanza. Otra vez, por ejemplo, si de repente te mandan una carta, tu familia, o una carta de alguien, vea, y la lees y todo eso, vea. Imagínate, vea, que de repente tú supieras, que de repente de alguien, tú estás mandando así algo con mucho amor, con mucho cariño a alguien más, un paquete o qué sé yo, una carta, vea, bien bonita la carta, vea. Y allá la persona la recibe y ¿qué? Pues fulanita te mandó una carta, y ponla ahí. O sea, ¿cómo se sentiría? O sea, así menospreciando. Si tiene dinero, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tiene dinero. Oye, a ver si tiene dinero. Y luego todavía hay las que tienen las dos cosas. Tiene dinero y tiene la carta. Una cartota así bien bonita. Y apenas la abre, a ver si tiene dinero. O sea, ya, y la carta por un lado, el dinero. Entonces es como cuando uno vea que se hace cristiano y todo eso, y nada más quiere bendiciones de Dios, y no quiere saber su voluntad. Pues estamos igual. Entonces, muy importante, entonces acuérdense, no apagar los ánimos, escudriñar las escrituras. También quería decirles, el día de hoy hay muchos cristianos que no se dan cuenta que están menospreciando el Espíritu Santo al no sujetarse a las Sagradas Escrituras que Él ya inspiró, y en vez de ser obedientes a su palabra, se sujetan a nuevas profecías dadas por charlatanes que están diciendo que están hablando por el Espíritu Santo. Dios me dijo esto, bla, 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 y Dios me dijo aquello, quién sabe qué. O sea, cosas que no vienen en la palabra de Dios. Y nada más así. Y unos están bien sujetos a ellos. No, es que el predicador dijo esto, y el profeta, y que el apóstol, y que quién sabe qué. O sea, no estamos hablando de, lo que dice en la Biblia, sino me refiero así en las iglesias, ¿no? Que de repente están diciendo cosas que no vienen en la palabra de Dios, o las tuercen, o sea, que vienen en la palabra de Dios, pero ellos la tuercen a su propia conveniencia. Acuérdense de los lobos rapaces, los falsos maestros, los falsos apóstoles, o sea, todo lo que dice tanto Jesús y sus apóstoles, advirtiéndonos en contra de ellos. Entonces hay unos que le hacen un caso a ellos, pero un caso tremendo, o sea, como que si fueran un dictador o algo así, como si fueran su Dios, en serio. Y la palabra de Dios no le hacen caso. Entonces, por eso es tan importante, no menospreciemos sus profecías, o sea, lo que está aquí en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:24, en lo que estamos hablando. Fíjense, 1 de Juan 3:24, lo que dice. 1 de Juan, casi al final de sus Biblias, 1 de Juan capítulo 3, versículo 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Bien claro, ¿quién es? El que guarda sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? En la palabra de Dios. Dice, y en esto sabemos, continúa el versículo diciendo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, y enseguida, en 1 de Juan 4:1, o sea, capítulo 4, versículo 1 de 1 de Juan, ¿qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por ejemplo, creo que fue ayer, cuando yo por primera vez había escuchado esto. Ustedes saben cómo en la palabra de Dios dice, no matarás, ¿eh? Bueno, esta persona decía que eso incluía a los animales.
O sea, para esa persona, era malo. Era una persona que se iba al infierno y todo eso. Aquel que mataba animales. Porque ahí dice no matarás. O sea, en vez de dar a entender lo que dice ahí, que es en contra del asesinato, ¿no? Que nosotros no asesinemos a alguien. Porque ni siquiera ahí está hablando acerca de cuando es sentencia de Dios, de que alguien muera, porque eso tampoco se refiere a eso. Pero cuando alguien es digno de muerte, es cuando Dios hace eso, esa asignación, esta persona tiene que perecer. Pero en cuanto a nosotros no debemos de matar a nadie, a ninguna persona. Pero ahí está hablando de personas. Imagínense, es otra persona pensando que está bien celoso con las cosas de Dios y diciendo, vea, y la persona que está mal y está completamente errónea, diciendo, vea, no, es que dice no matarás, incluye a los animales, no es matarlos. Entonces imagínense, entonces ya no pueden comer nada, ¿verdad? Y cuando digo no pueden comer nada, me refiero a no comer nada, porque dicen, no, es que me puedo hacer vegetariano. ¿Y a poco los vegetarianos qué comen? Vegetales, ya, verduras, semillas, todo eso. ¿Qué acaso no le echan una insecticida para matar qué? Pues son animales, ¿verdad? ¿Qué acaso, vea, no andan ahí poniendo pestes y todo eso, digo, no pestes, sino pero más bien para quitar las pestes, para quitar la plaga, ponen todo tipo de cosas, vea, y consta que son las plantas, o sea, están matando animales, aunque sea un gusano, pero lo están matando. La plaga de los chapulines, todo eso. Y también los animales, porque también hay animales ahí debajo de la tierra que están queriendo comer las cosas y también ellos se mueren. Y luego imagínense, no se puede desparasitar. Si usted tiene un parásito en su estómago, después ¿cómo lo desparasita? Porque si no lo tiene que matar y pues no quiere matarlo. Después no puede tener antibióticos, porque entonces va a matar bacterias. Los virus están muertos, pero las bacterias no. Entonces las bacterias, imagínense, los va a matar. Y así nos vamos a ir, ¿verdad? Cuando va en el camino, todos los insectos que caen, y uno que otro pájaro, una ardilla por ahí. Entonces imagínense, o sea, ¿sí se fijan? O sea, cómo hay personas que pueden torcer la palabra de una manera tan tremenda, que después, ¿verdad?, se creen bien fieles porque no han matado a un animal, pero hacen cosas que Dios sí dice que son pecado. Que Dios sí dice que son pecado. Entonces, por eso es muy importante leer las Escrituras, ¿verdad? Es muy importante. Entonces es muy importante, acuérdense, amado, no creas a todo espíritu, probar los espíritus son de Dios, porque dice ahí, muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice muchos. Y Jesús había dicho, habrá falsos profetas y falsos cristos, dice, ¿y engañarán a qué? Engañarán a muchos, así dice. Ahora, otra manera de avivar tu comunión con Él es vivir una vida alejada del pecado, ya que de lo contrario, como ya vimos, lo contristarías. No podemos decir que hemos nacido de nuevo y no dejarnos guiar por Él. Es como que si yo decir, bueno, yo ya me casé con mi esposa y vivir como soltero. Entonces no se puede. Entonces, haciendo, una comparación, de cómo el cristiano debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, fíjense lo que dice Juan 3:8, haciendo una comparación de cómo el cristiano debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Aquí hace esta comparación Jesús, delante de Nicodemo. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo, que dice ahí, todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, se deja guiar por el Espíritu. Uno puede tener unos planes. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer planes, no? Propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y no, a los 10 años, y voy a hacer 20 años esto y aquello y todo. Pero a final de cuentas, uno podrá tener sueños y metas y todo eso, pero uno siempre tiene que estar sujeto a lo que Dios diga. De repente Dios diga, no, o sea, te me mueves para allá. No, yo te quiero acá. No, porque a veces uno tiene que hacer decisiones y las decisiones es o hacer la voluntad de Dios o hacer lo que a mí me agrada. Y tal vez Dios me está impulsando para ir acá. Entonces así me ha pasado a mí, por ejemplo en el ministerio, que voy a un lado y voy a otro. Haz de cuenta que yo fui pero pensando completamente, es Dios lo que quiere esto. Aun y cuando tal vez donde estoy pero de maravilla, no me quiero mover. Le digo a Dios, a mí me gusta donde estoy. Y aún así como diciendo, como que Dios diciéndome, bueno, o sea, estás bien donde estás, ya, pero yo te quiero allá. Digo, en el sentido de que uno ve, o sea, esa necesidad como el llamado macedonio, y todo ese tipo de cosas que, ¿se acuerdan que muchas veces, porque hay muchas veces que se fijan en la Biblia? Porque en que a veces no les dice así claritamente Dios, mira, estoy diciéndote esto.
Pero ¿se acuerdan cuando de repente iban a evangelizar Pablo y Bernabé, y de repente fueron impedidos a predicar a cierta parte? Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, yo no sé, no dice ahí cómo fue, que supieron. Y luego acá también, tampoco. Y de repente tuvo la visión de un hombre macedonio, diciendo, ayúdanos. Y dice, y nosotros pues tuvimos por cierto que Dios nos quería que fuéramos allá. Entonces, pero eso sí, ¿se acuerdan lo que le pasó a Pablo muchas veces? Que hasta lo apedrearon, que muchas veces lo latigaron, que muchas veces lo tuvieron por muerto, que muchas veces... Y todo eso era porque... ¿Por qué lo hizo Pablo? Pues él lo hizo guiándose por Dios, o sea, de cumplir su labor como evangelista, como misionero, a pesar de lo que le pasa. Entonces igualmente nosotros, a veces nosotros tenemos un plan aquí bien padre y todo eso, y yo quiero tener todo este dinero y aquello, y a la mera hora realmente Dios está queriendo decir, vete para otro lado. Entonces todo uno tiene que hacer su voluntad. Entonces aquí muy importante, aquí continuando dice, así como hablando de eso de que como el viento sopla, y no lo podemos ver, pero podemos ver lo que hace, o cómo somos guiados así por el Espíritu Santo. Aquí le puse, así como el viento no podemos ver el Espíritu Santo, pero sí podemos ver los efectos que causan las personas que verdaderamente lo tienen en su corazón. O sea, yo no puedo ver el viento, pero puedo ver sus efectos. Entonces igualmente, si usted dice que usted tiene el Espíritu Santo y se está dejando guiar por él, ¿va a dejar de pecar o no? ¿Sí? ¿A poco el Espíritu Santo le va a decir, no, usted sigue pecando, no importa? No, ¿verdad? Igualmente como su cónyuge diría, no, mira, aunque seamos casados, no importa que veas a esta o a aquella. No, ¿verdad? Entonces igualmente, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que quiere Dios de mí en este día? Porque uno puede planear mañana, pero si en este día no está haciendo las cosas bien, no, si desde ahorita. Entonces, en vez de hablar en contra del Espíritu y blasfemarlo, como la última cosa que dijimos de que no debemos de blasfemarlo, más bien tiene el propósito de tener una comunión íntima con Él. No solamente lo tengas en el corazón, como un sello de Dios para salvación, sino que aprende a través de las Escrituras qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, según la palabra de Dios. Entre más lo obedezcas, más comunión tendrás con Él. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se fijan, es Romanos 8:13. Entonces es a través del Espíritu Santo que vencemos toda tentación. Ya para terminar, les quería decir cómo el Espíritu Santo es parte de la deidad. Para terminar, quiero aclarar que no es posible tener comunión solo con una persona de la deidad, ya que los tres son uno. Romanos 8:9, ya que están por ahí cerquita, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de ¿quién? De Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo, no es de Él, ¿verdad? Entonces fíjense, él menciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Intercambiablemente uno puede llamarlo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Y una vez que eres parte de la familia de Dios, es algo muy, muy bonito. O sea, uno tiene comunión, con los tres, ¿verdad? Ahí se acuerdan cuando Jesús estaba hablando acerca de que yo voy a rogar por ustedes y el Padre enviará otro consolador para que esté con ustedes. Ya entonces habla del Espíritu Santo. Y luego ya después dice que si guardamos su palabra, dice que Él vendrá a nosotros. Dice, y mi Padre vendrá y haremos morada con ustedes. Entonces es muy importante, hermanos, eso. Entonces si quieres tener comunión con Dios, bienvenido a la iglesia de Cristo. Entonces si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no ha hecho en primer lugar lo que hay que hacer, ¿verdad?, que es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?, creer que Él murió por mí, ¿verdad?, creer, ¿verdad?, que Él resucitó al tercer día y que ahorita está sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre, ¿verdad?, y algún día Él va a volver por su iglesia. Entonces si usted cree en eso, confiéselo. Si usted lo quiere confesar, también arrepiéntese, ¿verdad?, de sus pecados. Y si no se ha bautizado, ¿verdad?, también, ¿verdad?, ¿por qué no? Puede el día de hoy, ¿verdad?, atrás de la pantalla, ¿verdad?, hay un bautisterio, ¿verdad?, en donde es sepultado, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el bautismo es como morir al pecado, ser sepultado con Cristo y resucitar a una vida nueva. Entonces es lo que hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, manténgase fiel. Es una vida muy dichosa, muy dichosa.
Con esto terminamos. Gracias y Dios les bendiga.